Bienvenidos a este análisis profundo y crítico donde la verdad se encuentra con la controversia. Hoy abordamos una creciente ola de confusión teológica que recorre los círculos religiosos. Un hombre que afirma ser el Mahdi, el sucesor divino de Jesús y Mahoma. No se trata de una simple conspiración marginal. Estas declaraciones están sacudiendo la fe de muchos y atrayendo a miles de personas en línea. Pero ¿hay fundamento tras este espectáculo? ¿O estamos presenciando otro engaño espiritual disfrazado de verdad divina? En esta serie de videos, descubriremos, desmantelaremos y expondremos la verdad detrás de estas afirmaciones con precisión y evidencia. Aprenderá lo que realmente dicen las Escrituras, lo que confirma la historia de la Iglesia, y por qué estas declaraciones modernas pueden ser más peligrosas de lo que parecen. Acompáñeme en cada parte, porque al final, estará equipado no solo para comprender este movimiento, sino también para responder a él. Asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte, porque el mensaje que estás a punto de escuchar podría proteger a otros de caer en una trampa espiritual mortal. El ascenso de Abdullah Hashem a la notoriedad en línea no ocurrió en el vacío. Su surgimiento como una autoproclamada autoridad divina es producto de una era digital saturada de confusión religiosa, desinformación y desesperación por la identidad. Millones de personas hoy tienen hambre espiritual, están desconectadas de las estructuras religiosas tradicionales y buscan algo, cualquier cosa, que les resulte trascendente. En ese vacío entra Abdullah, ofreciendo no solo respuestas, sino un papel en un supuesto plan divino. Eso por sí solo es poderoso. Las personas no solo siguen un mensaje, sino un significado, pero el significado sin verdad es engaño. La narrativa de Abdullah es convincente en la superficie, pero debajo yace error teológico, manipulación y dogma peligroso. Afirma ser el Mahdi, la figura mesiánica esperada en la escatología islámica, pero va más allá, mucho más allá. Afirma ser el sucesor legítimo de Jesús y Mahoma. No se trata solo de una declaración audaz, sino de un terremoto teológico. De ser cierto, reescribiría por completo la escatología cristiana e islámica. Pero la verdad no se mide por su impacto, se mide por su alineamiento con la integridad histórica, bíblica y espiritual. Ahí es donde se desmorona el fundamento de Abdullah, porque cuanto más se examinan sus afirmaciones, más se asemejan no a la voz de la profecía, sino a las tácticas de manipulación. Este no es un hombre que invita al diálogo teológico, es un hombre que da ultimátums. Sígueme o afronta la destrucción. Este pensamiento binario es común entre las figuras de culto. Simplifica la teología compleja en dinámicas de nosotros contra ellos. Se presenta a sí mismo como divinamente designado, mientras que cualquier crítico es visto como un agente de las tinieblas. Esta es la clásica manipulación espiritual. Evita la lógica y juega directamente con las emociones, el miedo, la lealtad y el anhelo de propósito. Cuando alguien reclama autoridad divina y la combina con advertencias sobre el fin de los tiempos, activa poderosos detonantes mentales, urgencia, tribalismo y miedo al juicio. Abdullah no se limita a atribuirse autoridad espiritual. Intenta validarla con lo que él llama milagros. Una de esas afirmaciones es que se izaron pancartas que lo proclamaban Papa en Pascua. Y poco después, el Papa Francisco falleció. Para quienes no están informados, eso suena inquietante, tal vez incluso sobrenatural. Pero para quienes comprenden la historia teológica y el pensamiento crítico, es obvio. Correlación no es causalidad. El deterioro de la salud del Papa era de dominio público. Su muerte, aunque trágica, no fue inesperada. Presentarla como una confirmación divina es, en el mejor de los casos, intelectualmente deshonesto, y en el peor, peligrosamente engañoso. Su segundo milagro es aún más abstracto, el alcance global de su sermón. Afirma que su difusión en línea prueba el respaldo divino. Pero el alcance viral no valida la verdad divina. Si así fuera, cada baile viral de TikTok sería un acto divino. Internet premia el espectáculo, no la santidad. Su contenido sí llamó la atención, pero la atención no es autoridad. La popularidad no es profecía.
Y la exposición no equivale a respaldo. Estos milagros son marketing, no mesiánicos. Ahora bien, aquí está el giro que muchos pasan por alto. Abdullah no solo atrae a extremistas marginales, sino a personas genuinamente espirituales. Eso es lo que hace que su movimiento sea más peligroso. Utiliza un lenguaje religioso familiar, cita las escrituras y combina elementos del cristianismo y el islam. Este enfoque híbrido crea una zona de confort cognitivo para muchos buscadores. Se sienten espiritualmente afirmados, pero lo que abrazan no es fe, sino falsedad. Y a menos que se exponga, crecerá. La confusión es terreno fértil para el engaño. Y Abdullah se ha plantado justo en medio de ese terreno. ¿Qué hacemos entonces con todo esto? Primero debemos resistir la tentación de burlarnos. Es fácil, pero ineficaz. Considerarlo un lunático no protegerá a la gente de su mensaje. Debemos responder con claridad, no con comedia, con la verdad, no con memes. Por eso estás aquí. No solo estás viendo un video, te estás preparando para la batalla. Una batalla espiritual e intelectual por los corazones y las mentes de quienes están atrapados en el fuego cruzado de la falsa autoridad. Y si vamos a defender la verdad, debemos comprender el alcance total de la mentira. El fundamento de la autoridad de Abdullah Hashem reside en gran medida en su reinterpretación de la sucesión religiosa. Se posiciona como la continuación de un linaje sagrado, alguien elegido por decreto divino para liderar, hablar y juzgar en nombre de Dios. Para quienes no están familiarizados con las estructuras teológicas, esta afirmación puede parecer impresionante. Evoca imágenes de profetas y reyes. Pero al examinarla desde la perspectiva de la doctrina cristiana e islámica, las fisuras aparecen de inmediato. Ninguna denominación cristiana mayoritaria enseña que Jesús necesite o haya designado un sucesor. Toda esta premisa malinterpreta la naturaleza eterna del reinado de Cristo y la estructura de la sucesión apostólica dentro de la Iglesia. Esto no es una interpretación errónea de trivialidades. Es un error fundamental que descalifica fundamentalmente su postura. Este malentendido no es accidental, es estratégicamente útil. Al presentarse como un sucesor necesario, Abdullah se posiciona como indispensable, crea urgencia, inculca la idea de que rechazarlo equivale a rechazar a Dios. Y una vez que esa creencia se arraiga, los seguidores pasan por alto la contradicción, excusan la manipulación y abrazan el extremismo. Así es como operan los líderes de sectas. No ofrecen pruebas, ofrecen dependencia emocional. Si te sientes perdido, te dan identidad. Si te sientes ansioso, te ofrecen seguridad, pero siempre a un precio: tu pensamiento crítico. La teología de Abdullah no se basa en la verdad, se basa en una peligrosa dependencia de su imagen. Uno de los elementos más manipuladores de la retórica de Abdullah es su uso del miedo. No solo presenta argumentos, sino que profiere amenazas. Habla de castigos inimaginables para quienes no lo siguen, desastres, sufrimiento, ira divina. Esta táctica elude la mente racional. Conecta directamente con la emoción primaria. Cuando las personas tienen miedo, dejan de analizar. Empiezan a someterse. Esta no es la voz de un profeta, es la voz del control. Jesús habló de juicio, pero siempre en el contexto de la gracia, la redención y la relación. Abdullah habla de juicio sin contexto, solo de control. El miedo no es prueba de autoridad, es una herramienta de tiranía. Hablemos de sus supuestos milagros. En la tradición religiosa, los milagros no son solo eventos inusuales. Son intervenciones divinas validadas por el contexto, la coherencia y la credibilidad. Cuando alguien afirma un milagro, la carga de la prueba es alta. En el caso de Abdullah, presenta eventos como un sermón que se vuelve viral o la muerte del Papa Francisco, poco después de una protesta, como confirmaciones sobrenaturales. Pero estos eventos son fácilmente explicables. La viralidad se basa en la interacción algorítmica, no en ángeles. La muerte del Papa fue anticipada, no profetizada. Cuando se hacen afirmaciones extraordinarias, se requieren pruebas extraordinarias. Los milagros de Abdullah no son divinos, son coincidencias dramáticas reenvasadas para marketing espiritual.
También está el factor psicológico en juego. Abdullah se presenta como humilde, abnegado, un hombre sin nada que ganar. Insiste en que no posee propiedades, ni coche, ni dinero. Esto busca generar confianza. Pero esta narrativa sirve como cortina de humo. Muchos líderes de sectas han empleado estrategias similares, no para abandonar el poder, sino para centralizarlo. Cuando los seguidores creen que un líder se sacrifica por ellos, es más probable que lo entreguen todo a cambio. Su lógica se bloquea y la lealtad emocional se activa. Por eso la transparencia y la rendición de cuentas son importantes en el liderazgo religioso. No se mide a un líder por lo que le falta, sino por lo que exige de los demás. La gente anhela un propósito. Abdullah lo ofrece. Les dice que son parte de una batalla cósmica, que son elegidos, que están despiertos mientras que otros están ciegos. Esto es embriagador. Satisface los anhelos más profundos del alma humana. Importar, ser especial, estar del lado de la verdad. Pero el propósito sin verdad es veneno. Cuando alguien ofrece un significado que está divorciado de la integridad, no libera almas, las esclaviza. El mensaje de Abdullah no es solo falso, es tóxico. Y cuanto más se siente la gente vista por él, más probable es que pase por alto las flagrantes inconsistencias de su doctrina. Si estás viendo esto y has sentido incluso un poco de confusión o atracción por el mensaje de Abdullah, haz una pausa. Pregúntate, ¿estás siguiendo la evidencia o la emoción? ¿Estás cimentando tu fe en las Escrituras o en el carisma de un desconocido? Mereces claridad. Mereces la verdad. No la cambies por teatralidad. Y si conoces a alguien que se esté sintiendo atraído por este movimiento, no discutas. Educa. Comparte este video. Haz preguntas. Lleva luz. Porque la mejor manera de vencer la oscuridad no es gritarle, sino brillar. Cuando una figura como Abdullah aparece en el escenario mundial alegando un nombramiento divino, la pregunta natural es, ¿qué lo cualifica? ¿Cumple algún criterio bíblico? ¿Existe alguna continuidad teológica entre lo que afirma y lo que Dios ha revelado en su palabra? La respuesta, invariablemente, es no. Ni la teología cristiana, ni la islámica, respaldan el concepto de una sola persona que herede la autoridad tanto de Jesús como de Mahoma. Estas figuras son distintas en función, misión y mensaje. Fusionarlas en un solo linaje no es unidad, sino distorsión. Y una vez que la teología se distorsiona, la verdad se vuelve maleable. Ahí es donde comienza el peligro. Examinemos su comprensión de la sucesión con más detenimiento. En el cristianismo, la sucesión es espiritual, no genealógica. Jesús nombró apóstoles, no un linaje, e incluso entonces, los apóstoles nunca afirmaron ser sus sustitutos. Siempre lo señalaron a él. La autoridad que ostentaban era delegada, temporal y responsable ante Cristo mismo. En el Islam, la sucesión también sigue patrones complejos. No una persona hereda toda la autoridad profética, sino un liderazgo disperso entre califas e imanes con límites definidos. La afirmación de Abdullah ignora esto por completo. No está rastreando una tradición, sino inventándola. Y las invenciones espirituales alejan a la gente de Dios, no la acercan a Él. Su doctrina no solo es errónea, sino que está construida para ser incuestionable. Con frecuencia elude el debate, replantea las críticas como persecución y posiciona a los disidentes como enemigos de la verdad. Esto no es nuevo. Históricamente, los líderes de sectas siempre han temido el diálogo abierto. Prosperan en el aislamiento, no en el examen. Abdullah tuvo la oportunidad de entablar una conversación teológica respetuosa, pero la rechazó. Esto debería decirlo todo. La verdad no se esconde de las preguntas. Las acoge con agrado. Si una persona que afirma haber sido divinamente designada no defiende su postura públicamente, entonces no es un mensajero, sino un manipulador, y debemos denunciarlo sin complejos. Otra gran señal de alerta es cómo distorsiona las Escrituras. Hace referencia a pasajes como el de Jesús, dándole a Pedro las llaves del reino, como prueba de sucesores. Pero esto revela una comprensión superficial o deshonesta del texto. La interpretación católica considera a Pedro un mayordomo, no un sustituto.
Protestantes y ortodoxos tienen opiniones diferentes, pero ninguno sugiere que Pedro reemplazara a Jesús. Las llaves simbolizan la autoridad delegada, no la herencia divina. Jesús sigue vivo. Reina eternamente. No necesita sucesor. Cualquier afirmación de reemplazarlo no solo es errónea, sino blasfema. Y cualquiera que construya un ministerio sobre esa mentira, está construyendo sobre arena. Hablemos del tiempo. Abdullah constantemente enmarca su mensaje dentro de una cuenta regresiva escatológica. El fin está cerca. Se acerca el desastre. El juicio caerá. Esto está diseñado para presionarte. Reduce tu margen de decisión y crea urgencia emocional. Pero recuerda esto. La urgencia es una táctica, no una verdad. La Biblia sí habla del fin de los tiempos, pero siempre con el llamado a la vigilancia, no al pánico. Cuando el miedo reemplaza a la fe, estás siendo manipulado. No dejes que la urgencia te robe el discernimiento. Respira hondo. Evalúa. Haz preguntas. Busca la Biblia. No permitas que el cronograma de otra persona secuestre tu confianza en el proceso de Dios. El enfoque de Abdullah también se aprovecha de la desilusión. Mucha gente se siente abandonada por las instituciones, iglesias, mezquitas, gobiernos. Él interviene como la única voz de la verdad, diciendo: te fallaron, pero yo no. Esto es un secuestro emocional clásico. Crea una ilusión de confiabilidad al contrastarse con sistemas fallidos. Pero estar en contra de algo no significa estar a favor de la verdad. Simplemente significa ser persuasivo. La verdadera autoridad no solo ataca, construye, sana, se alinea con la historia y las escrituras. Abdullah no ofrece nada de eso, solo ira disfrazada de profecía. Y si sigues la ira, nunca encontrarás la paz. Aquí hay un llamado a la acción. No te limites a ver este video. Responde. Habla con alguien. Comparte esto. Involucra a otros en una conversación teológica significativa. No permitas que el silencio se convierta en acuerdo. Cuanto más digamos la verdad, más debilitaremos la influencia del engaño. No eres impotente, no estás solo, y no estás confundido. Dios te ha dado un espíritu de sabiduría, no de miedo. Usémoslo. Defendamos la verdad. Expongamos la falsedad, no con odio, sino con fuego sagrado. Y eso comienza tomándote esto en serio, ahora mismo. Cambiemos nuestro enfoque a las tácticas psicológicas incrustadas en la narrativa de Abdullah Hashem. Una de las palancas más poderosas que maneja es la sensación de ser elegido. Les dice a sus seguidores que son parte de un grupo de élite que ve la verdad, mientras el resto del mundo está ciego. Esta estrategia es antigua y efectiva. Da a las personas la ilusión de perspicacia y superioridad. Cuando crees que tienes un conocimiento secreto que otros carecen, te sientes especial. Pero esto no es iluminación, es elitismo. No se trata de atraer a las personas a Dios, se trata de crear dependencia emocional. En el momento en que tu identidad se construye sobre la exclusividad, ya no estás buscando la verdad, estás protegiendo tu lugar en una secta. Esto nos lleva directamente a su enfoque de nosotros contra ellos. Constantemente contrasta a los creyentes con los engañados, a los verdaderos seguidores con los enemigos de Dios. Este pensamiento en blanco y negro es el sello distintivo del control espiritual autoritario. Elimina los matices de la teología y convierte el desacuerdo en guerra. Cualquiera que lo cuestione no está equivocado. Es peligroso. Esta mentalidad cierra el diálogo y alimenta la paranoia. Y una vez que una comunidad adopta esa postura, se aísla cada vez más. El diálogo se convierte en traición, la disidencia en herejía. El grupo se endurece y el control de Abdullah se afianza. Este no es el fruto del espíritu, es el mecanismo del control mental. Para mantener este control, Abdullah debe cuidar cuidadosamente su imagen. Se presenta como un humilde servidor, incomprendido y perseguido. Pero no se dejen engañar. Esta es una imagen calculada. La imagen del profeta sufriente no es nueva. Ha sido utilizada por manipuladores durante siglos para generar simpatía y silenciar las críticas. Miren cuánto me he sacrificado. Miren cómo me atacan. Crea una narrativa de mártir, incluso cuando la persona solo se enfrenta a un escrutinio razonable.
Los líderes espirituales genuinos no usan la persecución como prueba, usan el fruto, la integridad, la sana doctrina. Cuando alguien señala constantemente su dolor como su credencial, deben preguntarse, ¿están siendo perseguidos por la verdad o expuestos por mentiras? Y luego está el poder de la repetición. Si escuchas con atención, Abdullah repite ciertas frases una y otra vez. Soy el elegido. Esta es la prueba. Sufrirán si no escuchan. Esto no es accidental. La repetición crea familiaridad. La familiaridad crea creencia. Cuanto más escuchas algo, incluso si es falso, más probable es que lo aceptes. Los psicólogos lo llaman el efecto de la verdad ilusoria. Así es como funciona la propaganda. La retórica de Abdullah está empapada de repetición. No está enseñando, está condicionando. Y una vez que alguien está condicionado, ya no examina el mensaje, simplemente lo defiende. Por eso es tan difícil rescatar a la gente de estos entornos. Han dejado de pensar, han comenzado a cantar. Pero aquí está la realidad esperanzadora. El condicionamiento se puede romper. Cuando a las personas se les muestra la verdad con amor, con evidencia y consistencia, comienzan a cuestionar, comienzan a despertar, y cuando lo hacen, te necesitan. No solo a expertos, no solo a teólogos, amigos, familia, personas que los acompañarán mientras reconstruyen su fe. No subestimes tu papel. No necesitas una plataforma para tener un impacto. Necesitas compasión, paciencia y verdad. Si conoces a alguien atrapado en esta red, no ataques. Haz preguntas. Sé curioso. Invita a la reflexión. El arma más poderosa contra la manipulación no es la fuerza, es la libertad. Ofrécela. Y aquí hay un recordatorio para cada espectador. Manténganse arraigados en las escrituras, no en sermones de internet, no en figuras carismáticas, no en afirmaciones virales. Las escrituras. La palabra de Dios es suficiente, es clara, es viva, y nunca los conducirá hacia el miedo, la coerción o el elitismo espiritual. La Biblia nos llama a la humildad, al discernimiento, a la paz. Cuando un mensaje viola esos valores, no es de Dios, no importa cuán dramático parezca. Dejemos de perseguir señales y comencemos a pararnos sobre la roca. Dios no necesita hacer teatro para probarse a sí mismo. Ya lo hizo. En la cruz, en la resurrección, a través de su Espíritu. Eso es suficiente. ¿Cuál es la moraleja? Es esta. El abuso espiritual no siempre se ve como control. A veces se ve como carisma. Suena a pasión. Huele a sinceridad. Pero si lleva a las personas al miedo, la exclusividad o la idolatría de un hombre, es abuso. Y hay que denunciarlo. No estamos llamados a ser observadores pasivos ante el engaño. Estamos llamados a ser defensores de la fe. Eso significa intervenir en conversaciones incómodas. Eso significa arriesgarse a ser ofendido por amor a la verdad. Y significa nunca confundir el silencio con la paz. A veces, la paz debe ser perturbada antes de poder restaurarse. Hagámoslo juntos. El atractivo de Abdullah no es puramente teológico o emocional, sino también narrativo. Presenta su historia como un guión cinematográfico. Señales divinas, enemigos globales, misiones secretas, fuerzas angelicales que lo flanquean por todos lados. Es cautivador. Activa la misma parte del cerebro que ama el mito, la leyenda y la fantasía épica. Pero precisamente por eso es peligroso. La verdad no se mide por lo dramática que suena. Se mide por lo bien que se alinea con lo que Dios ya ha revelado. Y cuando las historias personales prevalecen sobre la doctrina objetiva, ya no estás enseñando teología, sino creando fanfiction. El movimiento de Abdullah prospera en el mito, no en Cristo. Con frecuencia hace referencia a visiones, símbolos y sueños como si tuvieran la misma autoridad que las escrituras. Pero los sueños no son doctrina. Las experiencias personales, por intensas que sean, son subjetivas. Pueden inspirar, pueden guiar, pero no pueden anular la palabra de Dios. Tanto el cristianismo como el islam colocan las escrituras por encima de las sensaciones. Esa salvaguardia existe por una razón, para protegernos del engaño. Cuando la experiencia de un líder se convierte en la máxima autoridad, se vuelve intocable.
No puedes discutir lo que vi, pero aquí está el problema. Sí puedes, porque la verdad no es privada, es pública, y debe ser puesta a prueba. En sus sermones, Abdullah habla con tanta seguridad. Eso es parte de su atractivo. Nunca duda, nunca cuestiona, nunca se limita. Afirma hablar en nombre de Dios, y esa confianza atrae a la gente. Pero la certeza no siempre es señal de verdad. A menudo es una máscara de inseguridad. Los apóstoles, quienes realmente caminaron con Cristo, hablaron con valentía, sí, pero también con humildad. Admitieron lo que no sabían. Alejaron a la gente de sí mismos y los acercaron a Jesús. Abdullah hace lo contrario. Lo dirige todo hacia sí mismo. Eso no es solo orgullo, es idolatría. Y la idolatría envuelta en lenguaje religioso sigue siendo idolatría. Abordemos su afirmación más siniestra, que rechazarlo equivale a rechazar a Dios. Esta es la etapa final del control sectario. Una vez que un líder se equipara con la voluntad de Dios, no hay escapatoria. Abandonar el grupo es abandonar la salvación. Eso es aterrador. Esclaviza a las personas. Las separa de la comunidad, de la familia, de la paz. Esta táctica no solo es incorrecta, es malvada. El Evangelio de Jesucristo ofrece libertad, ofrece descanso, ofrece una relación con Dios por gracia, no miedo, ni amenazas, ni lealtad a un hombre. Cualquier mensaje que reemplace a Cristo con una personalidad es de origen demoníaco, sin importar cuán espiritual suene. Por eso debemos exponer esto, no con rabia, sino con determinación. No se trata de venganza, se trata de protección, se trata de defender a los vulnerables. No estamos aquí para burlarnos ni destruir, estamos aquí para rescatar y reconstruir. Y la única manera de hacerlo es con mano firme, cimientos sólidos y sin callar. No necesitas ser pastor para marcar la diferencia. Necesitas estar consciente, necesitas ser valiente, necesitas preocuparte. Así que, levántate, habla, actúa. Se acabó el tiempo de la observación pasiva. La verdad está bajo ataque, y tú eres la defensa. ¿Y si Abdullah realmente cree tener razón? Es posible. Muchos falsos profetas son sinceros. Pero la sinceridad no equivale a sana doctrina. Hitler era sincero. Jim Jones también. Y muchos otros que llevaron a miles a la ruina. La sinceridad debe medirse por el fruto, no por la emoción. ¿Se alinea el mensaje con la verdad? ¿Produce los frutos del Espíritu? ¿Amor, alegría, paz, paciencia, bondad? ¿O conlleva miedo, división, control y autoglorificación? Examinen el mensaje de Abdullah desde esa perspectiva y verán. Esta no es la voz del buen pastor, es la voz de un extraño. Y se nos advirtió que no siguiéramos a extraños. Lo diré de nuevo. No eres impotente. No eres demasiado pequeño. No llegas demasiado tarde. Si has visto hasta aquí, ya te has unido a la lucha. Eres parte de un movimiento. Un movimiento para devolver la verdad a la conversación. Para restaurar el discernimiento en una era distraída. Para disipar la niebla de la confusión y hacer brillar la luz de Cristo. Así que no te quedes solo mirando. No te quedes solo asintiendo. Muévete. Comparte esto. Inicia conversaciones. Estudia las Escrituras como si tu alma dependiera de ello. Porque así es. Juntos, podemos romper la cadena del engaño. Y comienza con una decisión. Negarte a permanecer en silencio. Y ahora hemos llegado al final de este viaje, pero no al final de la lucha. Has visto lo peligroso que puede ser el engaño espiritual. Has presenciado las estrategias que usan los falsos profetas modernos, cómo manipulan las escrituras, distorsionan la historia y se aprovechan del miedo y la confusión. Has visto cómo Abdullah Hashem entreteje carisma, urgencia y afirmaciones místicas en una doctrina que reemplaza a Cristo consigo mismo. Y lo más importante, has visto cómo la verdad, la claridad y el Evangelio de Jesucristo desbaratan cualquier afirmación falsa con poder y precisión. Ahora es tu turno. Si este mensaje te conmovió, no lo dejes pasar. Actúa. Graba esto en tu corazón y en tus hábitos. Suscríbete a este canal, no solo para seguir el contenido, sino para seguir a Cristo con discernimiento.
Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Públicalo en tus grupos. Envíalo a tu familia. Abre la puerta a la conversación. Si has estado indeciso, baja el tono y párate en la roca. Jesucristo no busca observadores pasivos. Llama a discípulos activos. Sigue a Jesús, no a los hombres, no a los movimientos, no a los sermones virales. Sigue a quien resucitó de entre los muertos y reina para siempre. El mundo está lleno de voces que dicen hablar por Dios, pero solo una voz calmó la tormenta, sanó a los enfermos y venció a la muerte. Esa voz sigue hablando hoy y te llama. Así que, si has estado buscando, es hora de dejar de correr. Arrepiéntete, regresa, reconstruye, recoge la palabra de Dios. Abre tu corazón en oración. Rodéate de personas que aman la verdad más que las modas. Únete a una iglesia local que priorice el Evangelio. Haz que este sea el día en que comience tu claridad espiritual. No permitas que la confusión se convierta en tu nueva normalidad. Y escucha, si antes te ha herido el engaño espiritual, te veo. No estás solo. La sanación es posible. La verdad es más fuerte que las mentiras. Y la gracia sigue disponible. No de mí, sino del Salvador que nunca falla. Jesús no manipula. Él redime. Él restaura. Te recibe de nuevo, no con juicio, sino con los brazos abiertos. Antes de irnos, permítanme salir del papel de narrador y hablarles directamente. Me llamo Oliver, y si has visto hasta aquí, quiero agradecerte, no solo por tu tiempo, sino por tu corazón. Creé este contenido no para entretenerte, sino para acompañarte, hombro con hombro, hacia la verdad. Mi misión es simple: ayudarte a pensar con claridad, a mantenerte firme y a seguir fielmente a Jesús. Si te identificas con esto, mantente conectado. Este no es el final de un video, es el comienzo de una relación. Hasta la próxima, manténganse fuertes, manténganse firmes y sobre todo, manténganse cerca de Jesús. Nos vemos en la próxima.